La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Días pasados, Infocasas presentó el resumen inmobiliario del año 2024, que a juzgar por el propio informe cerró con perspectivas alentadoras, manteniendo un ritmo activo a lo largo del año, a pesar de las pausas naturales generadas por las elecciones. La cautela de los compradores, producto del contexto político, se hizo sentir en un escenario de prudencia en los meses cercanos a los comicios. Con respecto al dólar, el valor de la moneda norteamericana durante el primer semestre del año fue más bajo de lo esperado por los desarrolladores, lo que motivó a un reajuste en el precio de las unidades nuevas con el fin de evitar una pérdida en el valor de las mismas. Pero, como les mencionábamos hoy más temprano, hay varios aspectos para conversar acerca del informe que presentó Infocasas. Por ejemplo, cómo fue la operación del año 2024, cuáles son las zonas que tienen más demanda para comprar y cuáles son las zonas que tienen más demanda para alquilar. Vamos a conversar de eso con Ignacio Celsa, jefe de ventas de Infocasas, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Bien. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, por suerte. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, antes de pasar al desarrollo del informe, Ignacio, contanos qué es Infocasas para recordarle a la audiencia. Bueno, les paso a comentar. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Infocasas es el portal inmobiliario líder en la región, donde inmobiliarias y desarrolladores publican sus propiedades y proyectos a través de nosotros, ¿sí? Lo cual le damos cierta exposición, como así también realizamos eventos para inmobiliarias, desarrolladores, etc. Ustedes son los organizadores, entre otros, de HomeFest, que ya es HomeFest. El cuarto año en el que somos colegas en esa instancia, donde transmitimos en vivo desde delante de la arena. Incluso ya este año ya está pautado una nueva edición, ¿no? Sí, me acuerdo que estuvimos el año pasado en el Ante la Arena. Sí, este año lo vamos a volver a repetir en la cuarta edición, del 24 al 27 de abril, en mismo formato, ¿no? En el de la Arena esperamos más de 130 empresas. Bueno, el año pasado cerramos con más de 40.000 personas que fueron al evento. La verdad que es un evento que marca la historia también de Infocasas y marca presencia en lo que es el mercado y el rubro, porque, bueno, para los que no saben, el HomeFest incluye empresas de distintos rubros, tanto de construcción, decoración de interiores, bueno, del rubro obviamente que inmobiliario, participan inmobiliarias, tecnología para el hogar, bueno, entre otros, ¿no? Ignacio, para tomar la dimensión de lo que significa Infocasas, en el informe se destaca que durante 2024 tuvieron más de 12.400.000 visitas. Es correcto, sí. Nuestro portal se caracteriza por eso. Cuando hablamos de visitas, por las dudas, porque uno piensa, pero ¿cómo puede ser si Uruguay hay 3,5 millones de habitantes? Son visitas, es decir, que cada usuario puede entrar más de una vez al portal, ¿verdad? Pero más allá de lo que son las visitas, tuvimos durante el 2024 casi 600.000 usuarios activos, 2 millones de consultas y, bueno, a fines del año 2024 comenzamos con un proyecto de mejorar la experiencia para el usuario dentro del portal. Capaz que algún oyente vio la radiografía del año pasado y acá tenemos un tema que hoy por hoy tenemos 204.397 propiedades únicas. En la radiografía pasada nosotros habíamos puesto que teníamos unas 500.000. Lo que sucedió es que para mejorar la experiencia del usuario, porque queremos que el usuario que entre a Infocasas se lleve lo que está buscando, se hizo una limpieza dentro del sitio de propiedades duplicadas, propiedades que no estaban habilitadas, con precios incorrectos. Entonces, lo que hay hoy es lo que está en el mercado, que eso es un dato muy importante y a la hora de buscar el usuario lo tiene que saber, ¿no? Bien. Ignacio, con respecto a la operación del año 2024, ¿cómo la evaluás? ¿Cómo la categorizás? Dentro del mercado inmobiliario me refiero, ¿no? Sí, claro. Fue un año bueno. El año fue bueno en cuanto a la oferta y demanda de inmuebles, tanto de alquiler como de venta. Estuvo en funcionamiento todo el año, fue muy activo.
Tuvimos dos instancias, me quería decir, el año pasado, que quizás estuvo un poco más quieto lo que es el mercado inmobiliario. La primera instancia fue las elecciones en Argentina, ¿no? Nuestro país vecino, que como sabemos hay mucho inversor argentino, ¿sí?, interesado en la compra o en invertir en inmuebles acá en Uruguay, más para el lado de Maldonado, Punta del Este, que bueno, eso, el cambio de gobierno en Argentina causó cierta incertidumbre, ¿tá? Y ahí hubo como un parate normal que sucede siempre años de elecciones, y obviamente las elecciones acá en nuestro país, ¿tá? Que también el inversor se genera como esa incógnita de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la economía por el tema del dólar? ¿Me sirve invertir? ¿No me sirve invertir? Es lo normal, no fue algo que tampoco generó un caos en el mercado, pero sí tuvimos dos instancias más quietas, ¿no? Pero si tengo que darle un broche a esto, fue un año muy bueno, muy bueno. Uh-huh. El informe presenta perfiles durante el año 2024, Ignacio, tanto del alquiler, cómo fue o cuál fue el tipo de alquiler, y también del perfil del inversor. En el caso del alquiler se advierte la búsqueda de apartamentos de un dormitorio con un rango de alquileres entre 22.500 y 28.000 pesos. En el caso del inversor, y vamos a detenernos en este caso, por lo que vos mencionabas recién, la incidencia que tiene economías extranjeras en el desarrollo inmobiliario en Uruguay, el perfil del inversor busca apartamentos monoambientes o de un dormitorio con un rango de precios entre 90.000 y 170.000 dólares. ¿Es así? Es correcto lo que me comentás. Sí, son dos perfiles, a ver, distintos, ¿no? O sea, lo que tuvimos como motor también durante 2024, un motor que influyó muchísimo, ¿no?, es el tema de la ley de vivienda promovida, ¿no? Ajá. Que, eso impulsó las ventas y obviamente los desarrolladores al trabajar con esta ley, porque obviamente exonera ciertos impuestos, ¿no? Que obviamente al inversor le sirve. Pero sí, es correcto lo que me comentás, los más buscados en 2024 fueron apartamentos de un dormitorio, que van de los precios de 22.500 a 28.000 pesos, siempre dependiendo de la zona, y para un público más inversor también, lo que se buscaron fue un apartamento monoambiente de un dormitorio, que el de un dormitorio es el producto estrella, o sea, es lo que más oferta y demanda tiene, por lejos. Y sí, los precios, como comentaste, van de 90.000 dólares a 170.000 dólares. Después tenés, inmuebles que son más para consumidor final o uso personal, que son apartamentos y casas de dormitorios, que van a partir de los 220.000 dólares en adelante. Uh-huh. Otra cosa que se advierte en el informe, Ignacio, es la demanda por departamentos. Y sigue siendo la zona costera en el sur del país quien más demanda justamente inversión inmobiliaria, que es el caso de Montevideo, Canelones y Maldonado. En el caso de Maldonado, además, se advierte un crecimiento con respecto al año 23. Es correcto, sí, creció Maldonado. ¿Por qué? Porque Maldonado ya deja de ser el balneario para ir a veranear, digamos, ¿no? Que tuvo un crecimiento abismal, mismo por el tema de que hay muchos proyectos, se hicieron muchos proyectos el año anterior, justamente hablando un poco sobre la ley de vivienda promovida, lo cual esto impulsó a las ventas dentro de Maldonado, de Punta del Este. Pero más allá de eso, como te comentaba, Punta del Este más particularmente dejó de ser ya el balneario, bueno, voy a ver, sino que se hicieron universidades, hay mucho más vida de bueno, quizás el estudiante que está en el interior y tiene la posibilidad de irse para Maldonado, Punta del Este, quizás ya no viene para Montevideo, y a su vez hay desarrollos allí para poder comprar. Entonces creció gran parte de Maldonado, más enfocándonos en Punta del Este justamente por este motivo. Uh-huh. Después tenemos, obviamente, Montevideo era lo que fue el desarrollo o venta de inmuebles del año pasado. Lógico y obvio, mucha gente del interior, lo que sabemos, viene para Montevideo, se viene a vivir. Quien vive en las zonas de Cordón, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, verán que hay un proyecto tras otro, claro, realizándose.
pero sin parar, y eso atrae público también, público inversor, que compra, y mucha gente migra para lo que es la capital, y ni que hablar de Canelones, que Canelones bajó un 1% en relación a lo que fue el 2023, pero igual me atrevería a decir que no está en decadencia, sino que es como que se mantiene bastante estable, porque en la radiografía anterior había crecido un 2% Canelones, ahora bajó 1%, digo, como que se mantiene bastante lineal, no. Pero bueno, lo mismo, cercanía con Montevideo, mismo si ustedes recorren a la Avenida Las Américas, se van a encontrar con una cantidad de proyectos nuevos, que están bajo la ley de vivienda promovida, es decir, es Montevideo, sus alrededores, obviamente la parte... Ignacio, las zonas que son más buscadas para comprar también está atravesado por el debate de la ley de vivienda promovida. De hecho, es imposible hablar de tema vivienda y no incluir este factor, porque es un factor que altera las ecuaciones, digamos. Pero en el top 10 de las zonas más buscadas para comprar que ustedes presentan en el informe, se advierte que toda la costa de Montevideo es muy demandada, a excepción de Punta Gorda y Carrasco, y tal vez si nos alejamos un poco más de la zona céntrica, podemos encontrar a la Blanqueada como el último punto antes de entrar al oeste de la ciudad, ¿no? Es correcto. Tenemos, las zonas más buscadas para comprar, que estuvimos haciendo un análisis y obviamente por la búsqueda que se realizó, son Pocitos, Cordón, Punta Carretas, como bien mencionaba la Blanqueada, Malvin, Carrasco Norte, Mansa, de Punta del Este, o sea, fíjense, está Malvin, Carrasco, ya te vas para Punta del Este y después recién viene Parque Rodó, Tres Cruces y Buceo. Ese sería el top 10 de las zonas más buscadas para comprar. ¿Y cuál es la explicación, Ignacio, de que Punta Gorda y Carrasco no tengan ese nivel de demanda de zonas que están rodeadas además, ¿no? Sí, va un poco, la realidad es por el precio por metro cuadrado, ¿no? La realidad es que, Carrasco es el segundo barrio, ¿no? Carrasco Sur, con el precio por metro cuadrado, más caro. Tenemos, primero que nada, la zona del Golf de Punta Carretas, después viene Carrasco, después viene Puerto del Buceo, la parte de Carrasco costera, y sí, estamos hablando de un precio por metro cuadrado de $3.840, cuando estamos hablando que la Blanqueada, por decirte algo, vale $2.760. Claro. Y el tipo de construcción también es distinto, ¿no? Y es distinto, obviamente, también. Si se fijan, yo qué sé, lo que es la Blanqueada, mucho proyecto nuevo, comparado con la parte de Carrasco, y te diría que en Carrasco es más para aquel usuario que está buscando el contacto con el exterior, un poco más de verde, como el que se va también para la ciudad de la costa, ¿no? Es otro tipo de construcción bajo otros parámetros, ¿no? Va un poco por ese lado. Y en el caso de cómo también queda excluido Parque Valle, en ese caso, ¿qué explicación encontrabas, Ignacio? De Parque Valle, me decís. Claro, porque, insisto con la pregunta anterior, cuando hablamos de las zonas más demandadas para comprar en Montevideo, el top 10, como mencionabas, es Pocitos, Cordón, Punta Carretas, La Blanqueada, Malvin, Carrasco Norte, ahí nos vamos a Punta del Este, La Mansa, volvemos a Montevideo y es Parque Rodó, Tres Cruces y Buceo. Queda excluido de ese nivel de demanda Punta Gorda y Carrasco, como vos mencionabas recién. Pero también Parque Valle, ¿no? ¿Cuál es la explicación para que en este caso Parque Valle no tenga ese nivel de demanda que se advierte, por ejemplo, en La Blanqueada o mismo en Pocitos? Tenés una diferencia de precio en lo que es, la Blanqueada y Parque Valle, la realidad que están bastante cerca, ¿no? Sí. Y hay una diferencia también de precio entre una zona y otra. Por eso entra La Blanqueada y no entra Parque Valle. Es un poco por eso. Ese sería el argumento, digamos, porque en distancias no están muy lejos, pero sí hay una distinción de precio, obviamente de construcción, entre una zona y otra. Claro. Ignacio, con respecto al tema de los alquileres, ustedes también presentan una gráfica muy interesante con respecto a la demanda de tipología o por tipología en apartamentos. Y así se advierte que el 50% prácticamente de la demanda de alquileres es para apartamentos de un dormitorio. De un dormitorio. Y solamente el 28% es para dos.
exacto, sí. Bueno, a ver, es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? El apartamento de un dormitorio sigue siendo un producto estrella, ni que hablar. Es el más demandado. ¿Por qué? Porque por precio entra, porque hay mucho estudiante que viene para la capital y alquila apartamento de un dormitorio. La demanda que tiene de un 50% es bastante grande en comparación a lo que es el mismo el monoambiente, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, de un dormitorio, y si no es un dormitorio ya pasa al monoambiente, y no. La realidad es que el 50%, 47% lo tiene el de un dormitorio y el 28% lo tiene el de dormitorio. Recién después entra el monoambiente. Acá vemos que a la hora de invertir, ni que hablar que entre quienes estén, o quizás algún oyente que dice, bueno, yo estoy interesado en invertir, quédense con que el de un dormitorio es mucho más rentable que el Claro. Esto es una gran guía para el que está pensando en invertir o sumarse a una inversión, porque el tipo de demanda es muy esclarecedor con respecto a qué desea el público que busca hoy, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahí es clave el apartamento de un dormitorio. Claro. He escuchado muchas veces que, bueno, entonces invierto en monoambiente, y no. Los datos dicen, los números son bastante fríos, que un dormitorio es clave. Ignacio, ya en el cierre, hay también una comparación que ustedes hacen muy interesante con respecto al tema de los precios de los alquileres por tipología, y se advierte, voy a tomar para mensurarlo, el de un dormitorio, que en Centro, Cordón, Palermo, Tres Cruces, La Blanqueada, Prado, y te diría Pocitos, el precio es bastante equilibrado, va desde unos 24.000 a unos 28.000 pesos, pero sube casi 10.000 pesos el precio de un alquiler mensual de un apartamento de un dormitorio en Punta Gorda y Carrasco. Esto es por lo que decías antes también. Exactamente, sí. En cuanto a precios promedio de alquiler por tipología, es así como decís vos, o sea, tenés monoambientes que van, siempre depende mucho de la zona, ¿no? O sea, el monoambiente te puede ir de 18.000 pesos, capaz que en Centro, Cordón, Palermo, y te vas a Citorín y te vale 22.000 pesos. Después tenés un dormitorio, por decirte algo, en Centro, Cordón, Palermo, tenés de 24.000 pesos, y te vas a Pocito, Malvin, y te vale 28.000 pesos. Siempre depende de la zona, ¿tá? Y depende obviamente de la tipología. Pero sí, un poco los precios están asociados a la ubicación donde se encuentre el inmueble, ¿verdad? Ignacio, ahora sí, en el cierre, la última pregunta. ¿Qué impacto crees que pueda tener en el mercado a partir de la aprobación del registro de operadores inmobiliarios que ocurrió en septiembre del año 2024? Bueno, mirá, ese tema es importantísima y muy bien la pregunta. La realidad que esto ayuda a profesionalizar el sector, te diré, ¿no? ¿Por qué? Porque es más exigente, por ejemplo, que el asesor inmobiliario tenga cierto estudio, tenga las capacidades, sepa del rubro. Y es verdad, se aprobó en 2024 la ley del operador inmobiliario, que esto ayuda justamente a darle otro aspecto a quien se encarga de la venta alquileres de inmuebles, a quien tiene que estar con un cliente hablando, conversando, sabiendo las explicaciones de los inmuebles, es decir, le da otro punto de vista, ¿tá? Y la realidad es que pone al asesor inmobiliario con otro foco ante también los ojos del usuario que está interesado en comprar un inmueble, y no es lo mismo, entiendo yo, hablar con una persona que está con cierto estudio sobre el rubro y que sabe y que tiene también cierta historial para atrás, que me parece que eso suma y muchísimo la ley del operador inmobiliario, que nada, entiendo que gran parte de las inmobiliarias de este país quedaron muy contentas con esa ley. Ignacio, te sumo una pregunta más, perdón, pero llega por la parte de la audiencia y hay que respetar a los oyentes, a los que invitamos todos los días que nos escriban. Desde el 815 pregunta si le podemos trasladar qué pasa en Ciudad de la Costa y en Solimar con respecto a ventas y alquileres.
¿avanza en precio o se cae? Bueno, Ciudad de la Costa, a ver, no es que avance en precio, cuando me comentás de avanza en precio, si va a tener una suba, entiendo que viene por un poco por ese lado. ¿Qué está pasando con esa parte? Está creciendo mucho Ciudad de la Costa, ¿tá? Hay mucho proyecto nuevo y se va estirando cada vez más hacia el este. Nosotros hicimos un estudio a los usuarios y la realidad es que el precio se va a mantener en lo que está hoy, ¿tá? No, los precios no se van a modificar, obviamente siempre va a depender del proyecto, pero los precios van a seguir de la misma manera. Sí se va a ir transformando y urbanizando muchísimo más la parte de Ciudad de la Costa, Canelones, hacia el este, como estábamos hablando, que tiene un crecimiento abismal, o sea, de inicio del 2024 a hoy se hicieron una cantidad de proyectos de obra nueva y bajo la ley de vivienda promovida, lo cual entendemos que va a tener un crecimiento sostenido y en cuanto a precios se va a mantener. Ignacio Celsa, jefe de ventas de Infocasas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.